¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta sesión de Informática Aplicada número 2, en su sesión número 8, correspondiente a la licenciatura en Administración y Comercialización. El día de hoy vamos a hacer algunas aplicaciones sobre el programa NOI. Pero, ¿en dónde estamos en este momento? Iniciamos esta asignatura viendo todas las bondades del programa COI y posteriormente empezamos a ver todo lo que implica el programa NOI. COI es un programa de contabilidad que me permite hacer todas las operaciones contables propiamente dichas de la empresa, mientras que NOI me permite hacer ahora las operaciones de nómina. Se acuerdan que hicimos ya algunos ejercicios donde empezamos a utilizar este programa, desde su instalación en su versión de 30 días, así como la inserción de algunos elementos particulares, como un catálogo de trabajadores o un catálogo de puestos. El día de hoy vamos a aplicar ya estos elementos en un ejemplo muy pequeño que tiene por objeto que ustedes comprendan un poco más a fondo todo el proceso de trabajo del programa NOI. Sin embargo, la forma experta de manejarlo, pues lo da prácticamente el tiempo y obviamente la práctica. Por eso, en este caso, pues es recomendable tener datos fidedignos o verdaderos para poder trabajar. Entonces, nuestro objetivo para esta sesión es experimentar el uso del sistema de nómina integral, denominado COI, de la empresa Aspel para operaciones cotidianas de nómina en una empresa. Y vamos a iniciar. ¿Por qué es importante la inserción en nómina? Habíamos hablado un poco cuando vimos la introducción de NOI, cuál es el elemento importante de un programa de nómina. En términos generales, cualquiera de estos programas que hemos estado viendo, desde Office, ya sea Word, Excel, PowerPoint, o estos programas como son COI, NOI y SAE, tiene la característica de ser unos programas que se instalan en sistemas de cómputo modernos y con algún cierto tipo de potencia. ¿Qué implica esto para la empresa? Pues en primera instancia implica un gasto, implica una inversión. Todo este tipo de programas pues tienen un costo y su mantenimiento también. Sin embargo, ¿cuál es el tipo de ventajas que nos van a dar? Pues ya hemos visto en algunas aplicaciones las ventajas de usar uno u otro programa respecto a cómo hacemos las operaciones tradicionalmente en nuestra empresa. Particularmente el programa de nómina pues nos permite llevar un control muy específico de nuestros procesos. En el caso de hablar de los trabajadores, ya habíamos mencionado que el trabajador es un rubro diferente a cuando compramos material o cuando compramos materia prima. El trabajador es un ser humano que tiene características específicas. Particularmente para la empresa, considero que es el elemento más valioso dentro de los procesos que estamos desarrollando. Si este personal no tiene una forma de administrarse correctamente, pues la empresa puede perder algunos elementos de control de su personal. Adicionalmente con esto, pues necesitamos tener ciertas reglamentaciones. Esas reglamentaciones deben estar acordes a las políticas y el espíritu de la empresa. Por ejemplo, debemos de tener nuestros trabajadores dados de alta en el Seguro Social, debemos de cubrir sus impuestos con oportunidad y nosotros mismos como empresa debemos de cumplir con estas obligaciones fiscales. ¿Para qué? Pues para que la empresa, en el sentido estricto, sea fructífera realmente. Bien, entonces vamos a analizar una aplicación completa con datos aproximadamente reales. Es conveniente que ustedes sigan esta lección pues con datos de su propia empresa, con trabajadores que tengan ustedes dados de alta, o inclusive se puede hacer un ejercicio pues con personas conocidas para poder enriquecer más este sistema. Si no, se podría hacer un poco repetitivo, podría parecer un poco repetitivo. Bien, ¿cuál es el elemento más importante de este proceso? Ya habíamos dicho, es el trabajador. Este trabajador siempre percibe una cantidad neta, y esa cantidad neta
es lo que cobra al final en su recibo de pago, ¿verdad? Entonces aquí viene la cantidad neta, y siempre el trabajador pues es lo que disfruta finalmente, pero cuando ve otros rubros a veces se queja o a veces no sabe de dónde proceden estos rubros. Este elemento nos los puede explicar un poco más. Esta es la cantidad que el trabajador tiene por percepciones y la cantidad que el trabajador tiene como deducciones. Y su total neto, pues es simplemente una resta, cuánto percibe y cuánto se le deduce. Esas cantidades son las que vamos a incluir en este pequeño ejercicio. Como recordaremos, este sistema NOI cuenta con un catálogo de percepciones y deducciones que puede consultarse en todo momento. Nosotros no vamos a inventar las percepciones y las deducciones, sino que el catálogo de percepciones y deducciones ya viene por default instalado en el sistema. Adicionalmente, nosotros podemos crear unas nuevas o podemos darle modificaciones a las que ya están creadas, pero las básicas vienen ya instaladas en el programa. Y el monto neto, que es lo que recibe el trabajador, es lo que vamos a analizar en este momento. Bien, entonces vamos a iniciar, como todo en el programa, con nuestra primera parte. Vamos a iniciar consultando el catálogo de percepciones y deducciones para recordar ese proceso que ya hicimos en algún momento de la instalación de NOI. Vamos a la pestaña de archivos, damos un clic y se despliega una cortinilla y ahí viene una parte que dice percepciones y deducciones. Esta es la opción que vamos a seleccionar y automáticamente al darle clic se abre una nueva ventana donde vamos a observar lo siguiente. En esta ventana tenemos ordenadas las percepciones y las deducciones. Todas las percepciones vienen catalogadas con un pequeño número y todas inician con la letra P. Vean que P001 corresponde a sueldo, P002 a comisiones, P003 a horas extras dobles, P004 a aguinaldo, etcétera, etcétera, etcétera. Vean que el rubro de percepciones termina hasta P104, que es una prima de antigüedad. Nosotros aquí podríamos añadir algún tipo de percepciones a través del comando insertar. Y noten ustedes que hay un conjunto de deducciones. La principal de todas pues es la de ISR, por eso viene como D001. Nuestra letra D me indica que son deducciones. La D002 es IMSS, la 003 es anticipo de nómina, fondo de ahorro, alimentación, habitación, etcétera, etcétera, etcétera. Vienen enlistadas en este catálogo todas las percepciones y todas las deducciones. De ahí su nombre que lo señala como catálogo de percepciones y deducciones. Si se fijan en la parte derecha de esta columna, donde vienen los elementos que lo identifican, viene la descripción en detalle de esta percepción. Y en la tercera columna dice la fórmula. Esta tercera columna es una fórmula para efectuar el cálculo. Por ejemplo, algunos de los rubros puede ser que se tengan que multiplicar por 30 en el caso de que el rubro sea diario y la fórmula me lo haga mensual, por ejemplo. O se tiene que multiplicar, o se tiene que dividir, o se tiene que de alguna manera hacer alguna operación. Noten que la columna de fórmula pues tiene diferentes elementos que me permiten hacer el cálculo. Y la última columna, que es la del lado derecho, es el status,
quiere decir que esta percepción o esta deducción está activada dentro de mi sistema o está desactivada. Vean que aquí aparece alta o inactiva. Y hay algunas que aparecen en cálculo, donde tenemos que efectuar el cálculo que les había mencionado. De manera que en este proceso podemos empezar a hacer nuestro sistema de nómina. Una vez que nosotros determinamos que las percepciones y las deducciones son las adecuadas y que son las que nos van a servir para hacer la nómina, podemos proceder con este paso. De modo contrario, pues podemos agregar percepciones o deducciones. Como les dije, aquí arriba hay un iconito que es agregar, donde si damos clic va a poderse agregar una nueva percepción, como hicimos en los ejemplos en su momento a la hora de estar instalando NOI. Para poder efectuar la nómina, ya que sabemos qué percepciones y deducciones estamos utilizando, pues vamos a tener que saber a quiénes se los vamos a aplicar, quiénes son nuestros trabajadores. Nuestros trabajadores generalmente los tenemos en una lista para poder pasar asistencia, para poder saber quién está en qué áreas, y esta lista se puede ver en NOI a través de un catálogo. Este catálogo se llama catálogo de trabajadores y es el catálogo donde existe la información de cada uno de los trabajadores de nuestra empresa. Es muy recomendable que este catálogo esté siempre actualizado y que tenga la información más amplia posible. Cuando instalamos el programa NOI, hicimos algunos ejemplos de este proceso, pero vamos a rememorar. De modo que el catálogo de trabajadores se consulta a través de una ventana, nuevamente que viene aquí, que se llama Archivos. Le damos clic a Archivos y se despliega un menú en forma de cortinilla, y aquí viene la opción Trabajadores. Y si damos clic ahí, se va a abrir hacia el lado derecho una opción que dice Catálogo de Trabajadores. Seleccionamos con el mouse y le damos clic a esta opción y automáticamente se abre la ventana del catálogo de trabajadores. Y como ustedes ven ahí, ya hay un trabajador que yo había creado y otro trabajador que creé en su momento y que lo di de baja. El trabajador número 1 lo puse en su momento y después lo di de baja como parte del ejercicio. Y se acuerdan que mencionamos que aquí los trabajadores no se van a borrar. Una vez que los ingreso en la empresa, estos van a permanecer ahí permanentemente con sus datos hasta que vuelva a instalar NOI o vuelva a abrir otra empresa. Estos datos van a estar siempre por si en algún momento vuelvo a dar de alta al trabajador, o esta información yo requiero que sea de dominio público o se intercambie con otras empresas, para saber qué trabajadores han estado conmigo o para poder intercambiar trabajadores. De modo que tenemos 2 trabajadores registrados y vamos a iniciar el siguiente elemento. ¿Cómo podemos modificar este catálogo? Bueno, pues hay una forma, como ven ustedes arriba, hay una serie de iconos que permiten modificar este catálogo, o bien por medio de insertar un nuevo trabajador, o bien desde la ventana de comando superior. Entonces vamos a iniciar el ejercicio poniendo una serie de trabajadores. Aquí se recomienda que saquemos nuestra información, que saquemos nuestra lista de trabajadores que ya llevamos en la empresa, y yo voy a hacer un ejercicio con uno de los trabajadores. Entonces le damos el comando de dar de alta a los trabajadores. Aparece una hojita en blanco que está aquí. Y si le damos clic a este comando, pues nos va a aparecer una ventana en donde vamos a empezar a dar de alta
a nuestros trabajadores. Y el que aparece ahí en primera instancia, pues es uno que ya está por default en el caso de la foto, ¿verdad? En los otros elementos no hay información adicional. Entonces aquí hay una pestaña donde se ponen los datos generales. ¿Y qué son los datos generales? Primero, el primer elemento que aparece, como ven ustedes aquí, es la clave del empleado. En este programa se puede crear un empleo tras otro y todos van a tener una clave consecutiva. Estas claves no se pueden modificar. Como ya les dije, no podemos dar de baja a un trabajador y borrarlo de aquí. Simplemente cada vez que yo inserte un trabajador nuevo, esta clave va a ir incrementándose, de manera que este trabajador será el número 3. ¿Y qué le vamos a hacer a este trabajador? Pues lo vamos a dar de alta. En el caso de un trabajador que ya existe y yo le doy doble clic a su ficha, se abre esta ficha y ya podría yo, inclusive si quiero, darlo de baja. En este caso no, ese es el proceso que vamos a hacer y vamos a dejar el empleado 3 y su estatus alta. Como este cuadro de diálogo se abrió automáticamente, eso ya no se va a poder modificar. Vamos a insertar sus nombres, apellido materno y apellido paterno y apellido materno. Esa es la forma como generalmente se va a mostrar el trabajador en la nómina. Acostumbramos generalmente en las empresas ordenar a los trabajadores en forma ascendente por su nombre. Sin embargo, no ahí tiene la opción de poderlo hacer en forma de apellidos. Podemos ordenarlo en forma alfabética por apellidos, pero siempre vamos a capturar primero sus nombres. El siguiente campo, donde aparece fecha de nacimiento, se va a colocar obviamente la fecha de nacimiento del trabajador y aquí este dato es relacional. ¿Qué quiere decir relacional? La base de datos de nuestro sistema va a ser una relación de este comando con otros o de esta casilla con otras. ¿Para qué? Para evitar procesos duplicados o para evitar problemas. ¿Por qué? Porque aquí existe el dato de RFC. De manera que junto con el nombre que tenemos acá, que ya pusimos por nombre, apellido paterno y apellido materno, este dato concatenado con estos me puede dar ya inclusive la forma del RFC. Ya sabemos que nuestro RFC está formado por las dos primeras letras del nombre, más la primera letra del apellido paterno, más la primera letra del apellido materno. Y esto siempre y cuando no se repitan vocales, ¿verdad? Bien, entonces estos datos son relacionales y prácticamente al colocar el nombre, apellido paterno y apellido materno y la fecha de nacimiento, nos va a aparecer un dato del RFC, aunque sean las primeras 6 siglas, donde vienen las primeras 10 siglas, donde vienen las 4 iniciales y viene la fecha de nacimiento. Ya la homoclave se deberá agregar. Y el siguiente cuadro, para trabajadores de cierta edad, pues no se va a poder mostrar completo porque es el CURP. Sin embargo, para algunos trabajadores de edad joven, ya está relacionado también con el RFC y sus datos de fecha de nacimiento y demás. Viene otra casilla donde colocamos los datos del IMSS, el número de alta de IMSS. Y viene otra casilla donde dice foto. Esa foto, si vemos en la parte de arriba hay una fotografía y podemos darle clic a ese icono. Aquí está el icono de la fotografía y aquí viene la pestaña que dice fotografía. Si yo le doy clic ahí, es posible cambiar el archivo que se llama foto. Y entonces me aparece una ventana donde yo puedo buscar en el disco duro donde se encuentra un catálogo de fotos. Aquí es muy recomendable y para algunas empresas es vital
tener las fotografías de sus empleados, porque en algún caso de algún fraude o en algún caso de algún delito que se cometa por alguno de sus empleados, se tiene una base de datos de fotografías. Inclusive es recomendable ir cambiando estas fotografías periódicamente, porque el trabajador pues a lo largo de su edad también sufre cambios, y si tenemos la fotografía de hace 20 años que entró, pues obviamente puede ser que no se reconozca. Sin embargo, como veremos en otra asignatura más adelante, los sistemas modernos actuales permiten hacer reconocimiento de muchas características y sería posible que con una sola foto pudiéramos reconocer a una persona. Bien, otro elemento que tenemos aquí es el departamento al que pertenece el trabajador, el puesto, su clasificación y la fecha de alta, cuando empieza a cobrar dentro de la nómina, a partir de cuando está dentro de nuestro proceso, el tipo de sexo que tiene y si es el caso, pues las causas de la baja. Entonces vamos a dar de alta a un trabajador que van a ver ustedes sus datos. Se llama Cuauhtémoc Juárez Jiménez, tiene esta fecha de nacimiento, 1 de enero de 69, y noten ustedes que automáticamente, si ustedes están ya capturando algún trabajador, va a aparecer aquí su RFC sin homoclave. ¿Qué tendremos que hacer ahí? Pues agregar el homoclave únicamente. ¿De dónde toma estos datos el sistema? Nuevamente se los recuerdo, de los apellidos paterno y materno y del nombre o nombres que tenga el trabajador. Y la parte complementaria pues es la fecha de nacimiento. El CURP nosotros tenemos que completarlo, la fotografía está en alguna base de datos que hemos realizado, el número de registro de IMSS también tenemos que capturarlo, el departamento al que pertenece, el puesto al que aspira o al que vamos a inscribirlo y su clasificación. La fecha en que lo damos de alta, 1 de julio del 2009 en este caso, y el tipo de trabajador, sexo masculino o sexo femenino. Una vez que damos de alta al trabajador, viene la segunda parte, que son los datos correspondientes a su salario. Esta pestaña me permite modificar o dar de alta los elementos del salario del trabajador. Al consultar el catálogo de puestos, podríamos ver que cada puesto dentro de la empresa tiene ya asignado una serie de salarios o una tabla de salarios mínimo y máximo donde podemos ubicar al trabajador. De manera que en el caso anterior, donde yo puse el puesto y el departamento, eso ya viene dentro de un catálogo de puestos y ya tiene un salario asignado. De forma que automáticamente al dar a esta diapositiva, vean que el salario actual es 505.7 pesos, la fecha de aplicación es a partir de que entra el trabajador, cómo le vamos a pagar, ya sea forma de pago en efectivo o depósito en la nómina a través de algún banco, su cotización va a ser fija, no va a ser a destajo ni nada de esto. Viene los elementos donde vamos a grabar el sueldo del trabajador. ¿Se acuerdan que al principio dijimos que tenemos percepciones y las deducciones? Generalmente las deducciones se hacen sobre una base gravable, esto es una base sobre la cual la ley permite cobrar impuestos, y hay otra base de percepciones que no son gravables. Estas no son causantes de impuestos. En el caso de los cálculos que vamos a hacer, vamos a grabar para el ISR, para el IMSS y para el subsidio de empleo. Podría tener el trabajador un número de Fonacot, podría tener el trabajador una tabla de vacaciones. Cuando un trabajador ingresa, por ley, pues puede tener 6 días de vacaciones, pero podemos ir incrementando esas vacaciones o de acuerdo a nuestra empresa podemos modificar ese rubro por otro tipo de vacaciones. Y los días de descanso. Esos días de descanso están determinados también en el catálogo de puestos. De modo que esto ya queda prácticamente lleno en el caso del trabajador.
Y la parte de los datos personales, que es enriquecer nuestra base de datos, pues es importante para que el proceso quede adecuado. Esta base de datos pues requiere que insertemos su domicilio, colonia, población, entidad federativa, código postal, lugar de nacimiento, teléfono, hasta tipo de sangre, estado civil, nombres del padre y de la madre. Esto nuevamente con el objeto de evitar alguna acción delictiva o que nosotros tengamos una forma de localizar al trabajador en caso de que sufra un accidente o en caso de que haya algún problema dentro de la empresa. De modo que mientras más completa sea nuestra base de datos, vamos a tener una información más adecuada. Y por último, pues viene la pestaña que la mayoría de empresas requiere tener en orden, porque si bien algunos procesos de ley no son tan estrictos, el IMSS sí es demasiado estricto, de manera que esta ventanilla pues es muy importante. En este viene qué tipo de empleado es, si es de sindicalizado o de confianza, viene qué tipo de contrato tiene, si es permanente o eventual, viene cuándo inicia su contrato, en el caso de los eventuales cuándo vence, el tipo de contrato, en el caso de un trabajador que vamos a dar de baja, aunque tenga un contrato permanente, si lo hemos liquidado, a la hora de aceptar este proceso podríamos cambiar ese tipo de contrato. El turno que tiene este puesto ya es automáticamente puesto en la base de datos, que es mixto, y su unidad médica familiar, y en algún caso donde se le descuente pensión alimentaria, pues se puede indicar en este rubro. Si todos los datos del trabajador están correctos, le damos a aceptar, y aquí es donde se puede modificar la forma del contrato. Aquí es donde podremos darlo de baja o podremos hacerle algún tipo de modificación. En este caso, lo único que modificamos es el tipo de contrato, que ahora lo ponemos como eventual y le ponemos una duración de 90 días. Esto es que el trabajador va a estar a prueba por 3 meses. Y una vez que todo el proceso se elabora, pues vemos que nuestro trabajador se encuentra ya dentro del catálogo de trabajadores. Tenemos a la trabajadora número 1 y al trabajador número 2. Observen que la trabajadora número 1 pertenece a un tipo de departamento que es el 4, y el trabajador la trabajadora número 2 pertenece al departamento 4 y el trabajador número 3 al departamento 7. Estos que son de departamentos diferentes en la empresa y tienen puestos distintos también. Tienen una clasificación distinta y ambos se encuentran dados de alta. Por supuesto que podemos dar de alta a todos los trabajadores de la empresa. Es recomendable que ustedes con sus datos den de alta al mayor número de trabajadores posibles para que su nómina sea lo más rica posible, que tengan la mayor información. Bueno, como no es objetivo estar repitiendo y repitiendo este proceso, vamos a utilizar los trabajadores que tenemos capturados hasta la fecha. Esos trabajadores nos van a servir para el siguiente cálculo. El siguiente cálculo es los movimientos del trabajador. ¿Qué son los movimientos? Habíamos hablado de 2 procesos. El proceso de percepciones y el proceso de deducciones. Existen generalmente percepciones fijas y percepciones variables. Y generalmente las deducciones casi son todas del tipo fijo. No hay a menudo percepciones variables. Esto es lo que vamos a poner en los movimientos de la nómina del trabajador. ¿Cuáles son el tipo de percepciones fijas? Por ejemplo, pues son las percepciones correspondientes al salario. La número 1, la principal.
es la percepción con número P001. Posteriormente habría otras percepciones, por ejemplo, si el trabajador laboró horas extras o laboró en domingos donde se cobra triple la hora extra, o le toca salir de vacaciones, o tiene alguna licencia médica, etcétera, etcétera. Aquí podríamos poner un rubro de percepciones variables. La deducción, que es fija, generalmente es la del impuesto sobre la renta y la del seguro social. De modo que, en este caso, elegimos al trabajador para dar de alta sus movimientos. En este caso vamos a tomar al trabajador número 3 y vamos a ponerle los movimientos a la nómina. Seleccionamos la pestaña de archivos y luego la opción movimientos a la nómina. Seleccionamos con el mouse y se abre automáticamente la siguiente ventana. En esta ventana podemos incluir todas las percepciones y deducciones correspondientes al periodo, como habíamos dicho. De modo que se abre esta ventana que estamos viendo actualmente y para cada uno de los movimientos vamos a abrir esta ventana una y otra vez. De modo que primero vemos aquí que en la alta de movimientos de la nómina está la clave del trabajador, que es el trabajador número 3. Aquí podríamos seleccionar otro trabajador. Y en el siguiente rubro, la clave de la percepción y deducción. ¿Se acuerdan que en la lista de percepciones y deducciones, la principal es la P001, que es el salario? Y de las deducciones, ISR. Sin embargo, si no las sabemos o no las dominamos, pues siempre existe el icono de interrogación que hay en el lado derecho de esta casilla y automáticamente se va a abrir una ventanita para colocarlo. De modo que este trabajador tiene en algún momento una percepción por salario y va a tener una deducción por ISR, en el caso de fijas, otra deducción por IMSS, y aquí va a tener algunas variables. En este caso vamos a ver en la ventanita que tenemos una de ellas que es comisiones, es la 002. Después viene otra serie de ventanitas como son horas extras dobles, horas extras triples y las deducciones ISR, IMSS y un SAR voluntario, un sistema de ahorro para el retiro voluntario donde el trabajador puede aportar de su nómina una cantidad extra. De modo que este trabajador ya cuenta con el conjunto de percepciones y deducciones. Estas me van a dar un monto y estas me van a dar otro monto. Y la resta física de ellas es lo que va a percibir el trabajador, es lo que va a ver en su recibo. Cuando en las compañías se efectuaban los pagos de nómina en tiempos anteriores, se acostumbraba que el dueño de la compañía llegaba con el dinero en efectivo y procedía a pagarle a cada trabajador. O bien, posteriormente se fueron haciendo diferentes técnicas, después se les daba un sobre con el dinero engrapado al trabajador y una impresión económica dentro del sobre donde venía todo lo que el trabajador había ganado o se le había descontado. Esto, como siempre ocurre, puede dar origen a múltiples inconformidades. La forma de reducir las inconformidades es tener una información detallada de cada proceso, de modo que el trabajador pueda darse cuenta específicamente cuáles son los rubros que se le pagaron y cuáles son los que se le descontaron. Si nosotros podemos emitirle un recibo, pues es siempre un elemento importante. Vamos a ver, antes de ver el recibo, el reporte de la nómina, que es el reporte global donde vienen todos los trabajadores. Este reporte de la nómina
se puede consultar a través de la pestaña Reportes. Y se abre una opción que se llama Reporte a la nómina. Que es una información concreta donde vamos a ver todo el proceso de los trabajadores. Vean que a la hora de oprimir ese reporte de la nómina me aparece un cuadro de diálogo que tiene diferentes opciones. La primera es el rango de departamentos. Vieron que el trabajador número 2 pertenece a un departamento y el trabajador 3 pertenece a otro departamento. Esto se puede imprimir en forma global si agrupamos todos los departamentos de la empresa, o se puede imprimir departamento por departamento. Hay empresas que acostumbran pagar todas el mismo día para todos los departamentos, o bien hay empresas que pueden ir pagando departamento por departamento. Eso depende de la forma de operar de la empresa. En este caso, si yo no lleno esto, me va a dar todos los departamentos. La forma de pago en que se hace, ya sea efectivo, cheque o transferencia bancaria. Si quiero que haya detalle de percepciones y deducciones, y noten ustedes que en los tipos de movimiento son todos aquellos movimientos que fueron dados de alta dentro de cada trabajador. Si hay un trabajador que tuvo horas extras, automáticamente se va a abrir este rubro dentro de esta ventana. Y en la pestaña número 2, noten ustedes que hay elementos que me permiten modificar la característica de impresión de este reporte. Este reporte, como en ejemplos anteriores, se puede imprimir en papel, de manera que lo podamos ver fácilmente y no solo en la computadora. Esto, ¿para qué me ayuda? Pues en el caso de los pagadores, pues tienen una impresión de la nómina, y esa impresión de la nómina la pueden rayar si gustan, o la pueden ir marcando para cuando cada trabajador vaya percibiendo su cheque, su efectivo, o bien su recibo. Si nosotros hacemos todo correctamente, esta es la vista previa del reporte de la nómina, donde se notan los elementos que se dieron de alta para cada uno de los trabajadores. Vean que aquí está el trabajador número 2 y aquí está el trabajador número 3. Y cada uno tiene, dentro de diferentes rubros, algunas operaciones. La forma en que se presenta el recibo, pues es un poco asimétrica, pero para los pagadores o para quienes manejan esa nómina, realmente es fácil de ver. Si ustedes ven, aquí hay una línea donde se ven los rubros, y aquí está el rubro número 1, aquí está otro rubro, de manera que para cada trabajador, este rubro corresponde a esta información. Este rubro corresponde a esta información, este rubro corresponde a esta información, y lo mismo para este trabajador. De modo que si ustedes ven el rubro de días trabajados para el trabajador número 2 y para el trabajador número 3, consta de 15.21 días. En el caso del rubro de sueldo, para el trabajador número 2 son 15,000 pesos, para el trabajador número 1, 7,690.84. En el caso del ISR, para el trabajador número 2, 1 peso, para el trabajador número 3, 1,051.86. Bueno, ¿cómo se calculan estos elementos? Ese 1 peso pues es un impuesto muy bajo, ¿verdad? Probablemente ahí ese trabajador tiene algún arreglo especial o se le condonó el impuesto, ¿verdad? ¿Cómo es que hace el sistema los cálculos? Ya habíamos visto que el catálogo de puestos tiene ya elementos designados específicos, por ejemplo, el salario. Otros elementos ya definidos de antemano son los cálculos para algunos rubros determinados. Por ejemplo, en el caso del trabajador número 3, el salario diario reportado es de 505.70. Entonces,
70. Y en el caso de los días trabajados, está ahí reportado que son 15.21. De manera que si yo hiciera la nómina a mano, pues tendría que multiplicar 505.70 por 15.21 para obtener el salario total del trabajador. En este caso el sistema lo hace automáticamente y si ustedes lo comprueban me da 7.690.84. Que es el cálculo que viene en la nómina que observaron ustedes. 15.21 por 505.70 me da 7.690.84. Aquí están los 15.21, los 505.70 y aquí está el sueldo total. De modo que el trabajador que venga en la nómina, pues está seguro con este sistema que todos los cálculos fueron hechos adecuadamente. Noten que está aquí el trabajador número 3, los días laborados, el salario por periodo y el salario diario. De manera que de este modo se evitan discusiones si algún trabajador tiene problema a la hora de estar cobrando en la nómina. Pero también habrá un recibo individual. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Si el pagador de la nómina entrega junto con su salario además un recibo, pues esto me va a dar a mí como trabajador información adicional de lo que estoy cobrando. ¿Cómo se ve este proceso? Hay una ventana aquí que dice consultas. Y enseguida dice recibos. Si le doy un clic a este cuadrito, se abre automáticamente el proceso de los recibos. Y este recibo es el recibo del trabajador número 3. Este recibo tiene toda la información que ustedes están viendo desde los elementos anteriores. Viene la clave del trabajador y el nombre completo. Viene el puesto. En este caso viene el puesto con su descripción. Vean que dice puesto 10 y dice coordinador. Viene el departamento y su descripción. El departamento de producción, que es el número 7. La fecha de alta, el salario diario, 505.70. Los días trabajados. Vean que aquí hay 15.2083, que es la cantidad adecuada para que nos dé el resultado que vieron en la nómina. Si hubo las faltas, el tipo de clasificación que tiene y en la parte de información general, el total de percepciones y el total de deducciones. Se acordarán que el efectivo a pagar al trabajador es percepciones menos deducciones. Aquí está 7.690 menos 1.274 me da 6.415. Es el neto pagado al trabajador. Adicionalmente, si requiere el trabajador, se le pueden dar recibos complementarios. Otro recibo complementario sería, por ejemplo, el de la aportación que hace al SAR o algún tipo de elementos adicionales. Por eso está una pestaña que se llama consulta de movimientos. Vean que es el mismo trabajador y el elemento que agregamos es los movimientos de SAR voluntario. En la pestaña número 3 existe otro rubro que es el acumulativo de todos sus salarios. Podemos hacer aquí un resumen de todo lo que ha ganado el trabajador quincena por quincena para hacer un acumulado de lo que ha ganado el año. Eso me podría dar una base para calcular el ISR anual o una base para calcular su fondo de ahorro o una base para calcular algún tipo de estímulo que le pueda dar al trabajador. Vean que aquí en acumulados tiene una base gravable para el ISR de 2.528.50, otra para el IMSS, etcétera, etcétera. Esto es información que le sirve al trabajador para alguna especie de estas operaciones, como el pago de impuestos
o algunos elementos adicionales. Nuevamente, como les dije al principio, el sistema tiene bases de datos instaladas en el sistema para hacer cálculos y esas bases se hacen desde el inicio. ¿Cuáles son estas bases? Pues pueden ser diferentes. Por ejemplo, el número de días que lleva el mes natural, o en el caso de los impuestos, pues las bases del ISR. Y esto lo da una ley, es la ley del ISR. Esta ley se actualiza cada cierto periodo de tiempo, y el programa que viene desde Internet pues tiene siempre la última base de datos, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a ver cuáles son las tablas instaladas en el sistema. Nos vamos a la pestaña de archivos y en la parte de tablas del sistema le podemos dar un clic y nos va a desplegar las tablas que tenemos disponibles. ¿Cuáles son estas? Pues la primera, la número 1, es el ISR por mes. La número 2, el ISR anual. La número 3, el subsidio del empleo. La número 4, el salario diario. Y la número 5, vacaciones. Es la forma en que calcula el programa. Entonces vamos a abrir una por una. Si le damos un doble clic en ISR, me va a abrir esta tabla. Y vean que, de acuerdo a la ley del ISR para 2008, tenemos un límite superior. Obviamente, cuando pasamos al siguiente rubro, el anterior va a ser el límite inferior, la cuota fija que se paga por ese límite y el porcentaje que se agrega al exceso de este límite. Por ejemplo, en el caso de una aplicación de ISR, tenemos un salario diario de 200 pesos, el sistema lo multiplica por 30 días para darnos el salario mensual, que serían 6,000 pesos. La base gravable son 6,000 pesos, y en este caso 6,000 pesos cae entre el límite de 4,210 y 7,399. Si tomamos esos dos elementos como límites, el límite inferior va a ser 4,210.41. De manera que si restamos de 6,000 pesos los 4,210, me queda 1,789, que es el excedente. Ese excedente se multiplica por 10.88%. Ese 10.88% es lo que se va a aplicar de impuesto, que en este caso me da por 10.88%, que sería 0.1088, me da 194.70, que es el impuesto marginal que habría que pagar, más la cuota fija que está indicada en la tabla, 247.23. Si yo hago esa suma, me da la cantidad del impuesto que debería pagar el trabajador. Este tipo de tablas, como les digo, el sistema las incluye automáticamente y no es necesario que nosotros las calculemos, ¿verdad? Pero si viene una modificación del impuesto sobre la renta, obviamente lo que se debe de modificar en el sistema es esta tablita, que es lo que se va a cambiar en la base de datos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues a través de la comunicación por Internet del sistema. La siguiente tabla es el ISR anual. Aquí están las bases de cálculo del ISR anual, igual que el anterior. Aquí está la base de cálculo para el subsidio al empleo. Aquí está la base de cálculo para el salario diario integrado y la base de cálculo para las vacaciones. Estas tablas, este conjunto de tablas, como les digo, está instalado en el sistema y pueden ser cambiadas o modificadas. Bueno, pues entonces, dentro de todo este proceso que acabamos de hacer, pues es recomendable siempre tener datos lo más reales posibles. Esto fue un pequeño ejemplo que les traje para que analizaran. Todo este proceso pues tiene obviamente muchas implicaciones que solo se pueden descubrir o solo se pueden experimentar si se trabaja continuamente con el sistema. Otra recomendación que podemos hacerles es contar con un respaldo de la información. Siempre es importante respaldar nuestra información.
¿Por qué? Porque puede ser que en un momento dado, por alguna falla, se pierda este proceso y no tengamos cómo registrar las faltas de los trabajadores o cómo registrar todo lo que trabajaron y se hace un proceso muy pesado. Otra, es muy recomendable siempre para este u otros sistemas consultar siempre la ayuda en el caso de tener alguna duda in situ, en el momento. Si se tiene una duda más amplia, pues es recomendable también recurrir por medio de Internet a nuestra asesoría. Y por último hay que leer las recomendaciones que aparecen en el inicio del sistema. Esto me va a permitir saber cómo utilizar el programa y de qué manera puedo yo incrementar mi conocimiento sobre él. Les recomiendo nuevamente que hagan los ejercicios que les enviamos a partir de estas exposiciones, que practiquen en casa o en la empresa con datos lo más reales posibles y que de alguna manera pues avancen en este pequeño proceso introductorio que les acabamos de dar. Yo por mi parte les agradezco mucho su estancia y su paciencia y los espero para la siguiente sesión. Muchas gracias.